Sean mis amados todos bienvenidos en esta mañana. Me alegra muchísimo saludarles, verles, comenzar hoy una nueva jornada, pero de la mejor manera, y es tomado de la mano de Dios. ¿Cuántos amanecen en esta mañana bendecidos? Levanten su manito. Bien, esto me permite confirmar que estamos bien de audio. Me alegra verles de verdad. Bienvenidos todos, qué bueno que Dios nos va reuniendo día con día y va agregando personas y Dios va haciendo la bendita obra. Esta obra no va a parar porque el Señor está dentro de nosotros, ¿de acuerdo? Y si Él está con nosotros, vamos todos a dar lo mejor de nosotros, la mejor actitud, la mejor disposición para comenzar un nuevo tiempo. Asimilemos, digamos que es como lo hemos querido tomar aquí junto con mi esposa, como cuando comenzamos la vida cristiana. Había algo bonito, había unas maripositas ahí, había un impulso, había una fuerza, había unas ganas, había un entusiasmo, había felicidad, gozo, y eso es lo que tenemos que irradiar nosotros como hijos de Dios. Y es que yo quiero decirles, mis amados, si nosotros como hijos de Dios no estamos demostrando el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, entonces ¿quién más? Los demás andan deprimidos, angustiados, tristes, melancólicos, estresados, pero es que el Hijo de Dios lo tiene todo, mis amados. Entonces nosotros tenemos que comenzar a tener una actitud diferente, y cuando irradiemos eso, la gente lo va a notar. Recuerde que los grandes hombres de Dios, después de que estaban en la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Se notaba que estaba en la presencia de Dios. Algo muy similar debe suceder con nosotros en este tiempo. Que esto que dedicamos, este tiempo que Dios nos da para poder estar con Él, para poder estar aquí, nuestros hermanos, juntos, aquí reunidos, cuando salgamos de aquí tenemos que brillar. Y la gente dice, ¿usted qué pasó? ¿Usted qué tiene? Y sencillamente la respuesta es, acabo de tener un encuentro con Dios. Dios ha hablado en mi vida, yo sé que Dios está conmigo, y eso, mis amados, son motivos para agradecerle y para estar mostrando el gozo del Señor. Que impactemos a otras personas con nuestra vida. Vivamos el cristianismo, mis amados. Muy bien, con este preámbulo vamos a comenzar hoy nuestra lección, nuestra clase. Espero que la clase de ayer la hayan recibido, la hayan asimilado. Ya se colocó el audio para que ustedes lo puedan repasar, para que lo puedan compartir, para que lo puedan revisar. Y vale la pena que podamos estar todos conectados con todo esto que Dios está haciendo. Bien, mis amados, vamos a abrir nuestras Biblias. Ayer comenzamos con nuestra nueva serie que titulamos ¿Cómo podemos nosotros, cómo crecer, cómo madurar espiritualmente? ¿Cómo llegar a esa madurez? ¿Cómo nosotros obtenemos la madurez? Lo primero que decíamos ayer, basado en lo que el Señor habló en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 7 en adelante, hablábamos que esto de crecer, de esto de la madurez, tiene que ser un ejercicio. Por eso Pablo le decía, ejercítate para la piedad. Y eso es lo que veíamos ayer, que necesitamos ejercitarnos, que esto no es automático, esto no es de la noche a la mañana, se necesita todo un proceso, y ese proceso demanda de ejercicios. Decíamos, lo asimilamos a los gimnasios y lo demás, cuando uno quiere comenzar a trabajar en su parte física, bajar de peso y lo demás, se necesitan unos hábitos, se necesitan unos ejercicios. Igual sucede con la vida cristiana. Pero que no va a suceder nada simplemente por tener el conocimiento. El conocimiento nos ayuda, es la base, es el fundamento, pero necesitamos aplicar ese conocimiento que vamos recibiendo. Lo que Dios me permite compartirles en este tiempo son herramientas que nosotros necesitamos. Es decir, yo les imparto conocimiento basado en la palabra de Dios, y luego ustedes tienen el conocimiento, esa verdad comienza a estar en tu mente, baja a tu corazón, pero tiene que comenzar a desarrollarlo en tu estilo de vida. ¿De acuerdo? Eso es como tiene que ser, digamos, el proceso. Y todo este proceso, podríamos seguirlo llamando, es un proceso que es el discipulado. El discipulado, digamos, que es parte del proyecto eterno que Dios tiene para con nosotros. Decíamos ayer que si Dios no ha terminado con este mundo, que ya hay muchos méritos suficientes para haber acabado con todo lo que está pasando, viendo la depravación de la humanidad. Sin embargo, Dios en su misericordia sostiene, y porque hay una misión todavía, hay algo que falta que Dios evidencie en esta tierra.
Si no nos hemos ido de esta tierra, decíamos, si Dios nos mantiene hasta el día de hoy, si tú estás vivo, y seguramente que es un motivo para darle gracias a Dios. Algunos de pronto tendrán algunos síntomas de enfermedad o cosas como esas, alguna debilidad, y es normal porque el cuerpo se va desgastando, mis amados. El cuerpo se va deteriorando, entonces no tenemos las mismas habilidades, las mismas agilidades, las mismas destrezas que teníamos antes, porque debemos ser muy conscientes que los años han pasado y que aún aunque seamos cristianos, también nuestro cuerpo se va envejeciendo. Quiero decirles, para motivarles, que también el cristiano se va a morir, ¿no? Tanto el no cristiano como el cristiano va a morir. Tanto el uno como el otro va a pasar por situaciones difíciles. La gran diferencia es que el cristiano está con Dios. La gran diferencia cuando tú y yo pasamos por crisis es que Dios está con nosotros y esa crisis no la enfrentamos solo, sino que Dios nos da el apoyo, Dios está con nosotros. Entonces decíamos que si estamos en esta tierra es porque Dios tiene todavía un plan y un propósito contigo, con tu vida y con mi vida. Pero decíamos que dentro del propósito y plan que Dios tiene para nosotros es el de glorificarlo. Glorificarlo. Tú tienes que glorificar a Dios con tu vida, con tus palabras, con tus hechos, con lo que Dios te ha dado para hacer. Glorifica en cada instante, en cada oportunidad que tú tengas, por favor, que sea para glorificar a Dios. Los que son estudiantes glorifican a Dios a través de sus notas, de sus calificaciones. Cuando se acercan los compañeros le dicen, lo que pasa es que yo tengo a Dios en mi corazón, yo tengo al Espíritu Santo, y esto que está pasando, estas notas, estas calificaciones, estos resultados, es el fruto de mi relación con Dios. Si tú eres empresario, exactamente lo mismo con tu empresa, o con tu familia, con cualquier actividad que tú desarrolles, siempre tengamos la oportunidad de glorificar a Dios, poner a Dios siempre en el primer lugar. Para eso fuimos creados, decíamos ayer que fuimos creados por Él y para Él. Mis amados, partamos de la base que todo lo que nosotros somos y tenemos, Dios nos lo dio y es de Él y para Él. Entonces simplemente nosotros con lo que Dios nos ha dado, lo glorificamos, lo exaltamos, lo reconocemos. Entonces es bien importante eso, pero también lo glorificamos cuando desarrollamos la obra que Él nos dio para hacer, que lo basamos en Juan capítulo 17, verso 4, si lo recuerdan ayer, hablamos que el Señor dijo que he terminado la obra que tú me diste para que hiciese. Cuando nosotros hacemos la misión, la labor por la cual estamos aquí en la tierra, lo glorificamos. Es decir, que una manera de glorificar a Dios es haciendo lo que nos corresponde hacer a cada uno. Cuando tú haces lo que te corresponde, cuando yo estoy haciendo lo que me corresponde como pastor, como la persona que está ayudándolos en la formación, y yo termino cada reunión y digo, Señor, gracias porque me diste esa oportunidad. Ahí estoy glorificando a Dios, porque estoy haciendo mi trabajo de una forma diligente para Dios. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que nosotros hacemos la labor, y por eso Dios, recuerden en Efesios capítulo 4, Dios dejó los diferentes ministerios. Voy un poquito rápido porque estoy simplemente resumiendo lo de ayer. Cuando Dios dejó los ministerios, los dejó precisamente para eso, para que todos los ministerios ayudaran en la edificación del cuerpo de Cristo, que eres tú, que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Entonces, todos estamos en la iglesia con el fin de ser edificados. Todo lo que hagamos, hagámoslo todo para la edificación del Señor. ¿Cómo nos edificamos nosotros? Cuando nosotros estamos recibiendo la palabra, nos vamos perfeccionando. Decíamos de esa palabra perfeccionar, de esa palabra perfecto, que es parecernos a Cristo. Somos perfectos no porque no tengamos errores, no porque no tengamos pecado. Somos perfectos porque estamos caminando para parecernos más a Cristo. Como dice la palabra en Efesios 4:13, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí tenemos una meta. Si alguien dice yo no tengo un objetivo claro en mi vida, bueno, aquí está. Parecernos a Cristo. Cada vez que nos vamos pareciendo a Cristo, vamos creciendo, vamos madurando, vamos aprendiendo cosas. Muy bien. Básicamente, digamos, esto es lo que ayer hablábamos, que todo esto tiene un comienzo, y el comienzo de todo, es decir, para que el proceso en nuestras vidas se dé de una manera natural, armoniosa, para que sea congruente, tiene que tener un comienzo. Hay un fin y hay un comienzo, y eso es importante en todo tenerlo. Cuando una persona comienza su carrera, hay un comienzo, pero tiene que tener un fin, y el fin de ese estudiante es, termino graduándome. No termino, es decir, no voy a dejar esto a medias, sino que termino. Me matriculé y salgo con mi título de la universidad. La Biblia muestra de un hombre llamado Abraham, que salió para Canaán, y dice la Biblia, y a Canaán llegaron. Ese es un principio, entre otras. Que nosotros lo que comencemos lo tenemos que terminar. Porque si nosotros dejamos las cosas a medias, entonces nos convertimos en mediocres. Y a veces sucede también con la vida cristiana. Entonces dejamos las cosas a medias. Y la mejor manera de poder nosotros complementar toda nuestra carrera cristiana, decíamos que tiene un comienzo. Hablamos de 2 llamados ayer. El primer llamado es cuando el Señor nos llama para la salvación, que es lo que llamamos evangelismo.
Y ese llamado es cuando nosotros estamos en el pecado, estamos en el mundo y Dios utiliza a alguien o utiliza algún medio para llamarnos y sacarnos del mundo, sacarnos del pecado y colocarnos en su iglesia para poder ser edificados. Ese es el primer llamado, llamado a la salvación, que se llama el evangelismo. Pero que terminábamos ayer diciendo que hay un segundo llamado, que es el llamado que el Señor le hizo a sus discípulos cuando estaban en las barcas, que estaban en sus actividades, y el Señor los llamó. En primera instancia los llamó para la salvación, pero también en el pasaje que veíamos ayer, el Señor los llamó para que ellos fueran discípulos. Mateo capítulo 4, verso 17 al 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay un llamado que es el llamado para ser un seguidor de Cristo, no solamente tener a Jesús como el Salvador, sino que también hay que tenerlo como el Señor. Y aquí se complementan las dos caras de la moneda en lo que tiene que ver con este primer llamado. El primer llamado es a la salvación. Entonces nosotros tenemos a Jesús como Salvador, pero el segundo llamado también es a que lo tengamos como Señor. Y cuando lo tenemos como Señor, entonces aquí estamos, Señor, que te queremos obedecer. Queremos aprender cada día más. Queremos parecernos más a ti. Tú eres el maestro, nosotros simplemente somos los alumnos. Lo que tú digas, Señor, lo voy a hacer. Y ese proceso de estar en ese segundo llamado, en el venir en pos de mí, que dice el Señor Jesucristo, es lo que conocemos como el discipulado. El discipulado, donde nosotros vamos a ser seguidores de Cristo. Nuestra tarea es parecernos cada día más a Cristo. Muy bien, este es el resumen del mensaje del día de ayer. Hoy vamos a entrar en materia. Vamos a hablar en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Entienda que el proceso de discipulado, así como tiene un comienzo, tiene un fin. Ayer hablamos del comienzo, pero vamos a mirar hoy el fin. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que persigue? ¿A dónde es que tenemos que llegar? ¿Cuál es el blanco al cual tenemos que apuntarle? Es la meta que nosotros debemos tener ahora que somos cristianos, ahora que tenemos ya raíces. Entonces, ¿cómo comenzamos a hacer que ese tallo comience a germinar? Y la meta de todo discipulado es que el discípulo llegue a ser un hacedor de discípulos. Es decir, la labor mía, para este caso que soy el discipulador, es que ustedes sean discípulos. Ese es el objetivo, hacer discípulos. El proceso de discipulado terminó en la vida de los 11 discípulos ya en ese momento de Cristo. ¿Quién era el discipulador? El discipulador era Jesús. Jesús era el maestro. Pero Jesús, ustedes recuerdan que se fue. Y cuando él se fue, les dejó una comisión que está ahí en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Después de que fueron formados, después de que fueron capacitados, después de que el Señor se dio todo para ellos y duró un tiempo intensivo de capacitación para ellos, hasta que el carácter de Él se transmitió en ellos y ellos ellos tomaron ese carácter de Cristo. Recuerde que la palabra carácter es de un vocablo, de un aparato que manejaban ellos que se llamaba el charácter, que era donde imprimían las monedas. Donde colocaban, estaba, digamos, el molde y le colocaban el líquido de la moneda, digamos, el material que van a utilizar. Luego, con una prensa, lo tenían ahí un tiempo, lo dejaban un tiempo. Luego, cuando levantaban esa prensa y sacaban esa moneda, estaba la efigie, estaba la imagen del emperador o de la que quisieran hacer. Y esa máquina se llamaba charácter. Bueno, de ahí sale la palabra carácter. Y lo que quiere decir en otras palabras es que este proceso, esta prensa para muchos que Dios está haciendo en nuestras vidas de cambiarnos, de sacarnos todo lo que no es, a la postre va a salir la imagen de Cristo revelada a través de nuestras vidas. Recuerde que esa fue la primera vez que le dijeron a los discípulos en Antioquía, les dijeron discípulos, les dijeron cristianos a estos discípulos. ¿Por qué los llamaron cristianos? Porque se parecían mucho. Era una réplica, eran bastante acercada ese parecido a su maestro. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos en este tiempo. Por eso Jesús dejó la gran comisión y Jesús se acercó y les habló diciendo, estoy en Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante. Se acercó diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, yo tengo toda la autoridad. Ustedes no son cualquier tipo de personas. No se preocupen que yo los estoy respaldando a ustedes. Quiero decirles que ese mismo Jesús que tuvieron los discípulos es el mismo Jesús que tú y yo tenemos. Es el mismo que sigue diciendo hoy, no te preocupes que toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Es decir, yo tengo tanto la autoridad en el cielo como aquí en la tierra. Por tanto, es decir, teniendo como base eso, tienes una labor, o sea, va respaldado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión, la gran tarea que nosotros tenemos que cumplir en este tiempo. No quiere decir que porque los discípulos ya no estaban con Jesús ya no iban a ser formados. No quiere decir que cuando tú termines un proceso de discipulado, entonces ya ahí terminó mi carrera espiritual y ya no tengo por qué seguir creciendo porque ya soy un discípulo. No, mis amados. Ayer y en estos días lo hablábamos, que hasta el día del arrebatamiento de Dios, es decir, de su iglesia, que por parte de Dios, nosotros tenemos que estarnos formando, tenemos que estar creciendo. En la vida cristiana no es para tomarnos vacaciones. Yo no sé si has experimentado eso, que cuando se toman esos sabáticos tiempos de no quiero congregarme, no quiero leer la Biblia, no quiero orar, sí es así o no, que hay un bajón espiritual. Pero cuando nosotros estamos en esta, y digamos que lo más loable, lo más reconocible de este trabajo que estamos haciendo, es que todos los días estamos acá, y eso nos está dando un ritmo, nos está dando unos hábitos que han sido bien interesantes. Y tenemos que estar así. Yo quisiera que el día que el Señor viniera por nosotros, nos encontrara en una situación como esta, estar aprendiendo, estar hablando de Él, estar capacitándonos. Porque hasta el arrebatamiento nosotros tenemos que estar aquí creciendo en Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa es la tarea, esa es la meta. No quiere decir entonces que porque termina un discipulado se acaba la carrera. No, la meta, el fin, escúcheme, el objetivo, para que pueda, digamos, todo esto funcionar a la manera de Dios, a la manera de como Dios quiere, hacer su perfecta voluntad, cumplir con el plan de Dios, es que nosotros estemos formándonos. Dios quiere, escúcheme por favor, Dios quiere que nosotros nos reproduzcamos en otros seguidores. Esa es la tarea. No basta simplemente con que tú seas un buen discípulo. Qué bueno. Esa es una buena tarea. Esa es una buena, que tú seas una persona, un cristiano genuino, verdadero. Pero también el segundo llamado es ve a pescar, ve a llamar a aquellas personas. Ayer uno de mis hermanos hablaba aquí en la sala casualmente que nosotros tenemos que ir por esas personas. Y no tenemos que ir muy lejos. Están muy cerca de nosotros. Están muy cerca. Que nosotros nos reproduzcamos en ellos. Tenemos que reproducir el carácter de Cristo en otros. Convertirnos en hacedores de discípulos. Cuando nosotros, termina el proceso discipulado, ya eres un discipulador. Y ahora, cuando tú eres un discipulador, ahora tenemos que ir, que es lo que está pasando hoy en mi vida. Nosotros tenemos que, a través de los medios que uno dé, tenemos que ir a discipular a otras personas. Es decir, que el discipulado termina cuando el cristiano ya es un misionero a las diferentes ciudades, a la metrópolis que hablaban en esa época. Esta labor que estoy haciendo hoy simplemente es parte de lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Que yo me podría quedar con la formación, con la información, pero el transmitir y el formar otros discípulos hace que yo esté cumpliendo la labor y la misión. Les decía ayer que es lo que en el corazón de uno se siente tan satisfecho de saber que está haciendo la labor y la misión por la cual Dios nos colocó en esta tierra. Entonces el proceso de discipulado demanda de unos compromisos. Y abran su Biblia, por favor, en Lucas, capítulo 14, a partir del verso 25. Yo espero que estén ahí con sus Biblias, que estén tomando nota, que estén resaltando sus Biblias, que seamos como los buenos estudiantes con nuestro cuaderno, tomando notas, resaltando. Eso es bien importante, mis amados. Yo necesito siempre estar tomando notas y necesito marcar la Biblia y lo demás, porque es que hay cosas que a uno ya no se le quedan tan en la cabeza, los versículos y lo demás. Entonces es muy bueno hacer el ejercicio. Lucas, dijimos capítulo 14, a partir del verso 25 en adelante, dice la escritura que grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 28. Porque, y viene una pregunta, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Este es un pasaje que muchas veces lo manipulan para hablar de muchas cosas en lo que tiene que ver con la parte material. Pero vamos a dejar eso a un lado porque no es el tema. Nosotros debemos entender, sí, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Pero cuando nosotros pagamos ese precio, cuando nosotros tenemos que dar lo que nos corresponde. Esto tiene que ver con la edificación. En la medida que tú te perfeccionas, en la medida que tú entras al discipulado, en la medida que tú comienzas a adquirir un compromiso, es la manera como tú estás pagando, retribuyendo esto. Aquí se habla de algo bien interesante. Dice que no hay sea que el hombre comience a edificar y después no termine y los demás hagan burla. Escuchen, mis amados, esta carrera ya la comenzamos. Ya el bus arrancó. Ya ustedes y yo estamos montados en este bus. Pero no podemos nosotros bajarnos del bus. No podemos decir, no, yo me quedo más bien aquí en la mitad. No, vamos hasta el final. Dios está dándonos absolutamente todas las herramientas necesarias para que nosotros terminemos con excelencia esta carrera en esta tierra. Algunos ya estamos a punto de entregar nuestra antorcha, pero que así como el apóstol Pablo dijo, he terminado la carrera, nosotros vamos a terminar también la carrera. Y esto demanda de compromiso, ahora más que nunca. Yo sé que muchos de los que están aquí en sala tienen compromisos con la obra de Dios, con las cosas de Dios, y yo lo felicito, y de verdad yo sé que Dios les va a bendecir grandemente cada día más y más. Pero necesitamos mayor compromiso. Ahora, Dios nos pide un compromiso, pero eso no es de la noche a la mañana. Eso tiene que tener un proceso. Eso tiene que ir poco a poco. La mejor manera para poder entender, hay muchas maneras de poder, digamos, dar un ejemplo de esto, pero uno lo puede ver con los niños. El niño tiene un proceso de ir creciendo, de ir desarrollándose. Ese niño no es de la noche a la mañana que ya se levantó niño y al otro día fue joven. No, es un proceso y tiene mucho que ver con su alimentación y una serie de cosas que ustedes como padres también lo conocen. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros comenzamos siendo bebés espirituales, pero en la medida que Dios nos va dando el alimento, vamos creciendo, vamos adquiriendo compromisos. Lo mismo sucede con tus hijos. No puedes tener tu bebé de 30 años todavía ahí contigo y entonces tienes que darles de comer, tienes que estarlos manteniendo porque el bebecito de 30 años, pobrecito, es que es mi niño, es mi chinito y pobre, no, hay que dejarlo desarrollar porque en lugar de que nosotros seamos buenos padres terminamos siendo unos, perdonen la palabra, alcahuetes y no los dejamos desarrollarlos a ellos. Entonces todo tiene su proceso. Claro, hay un tiempo para consentirlos, para mimarlos, para cuidarlos, para cambiarles el pañal, para darles biberón, pero en la medida que los niños van creciendo, entonces ya hijo, ya tú puedes lavar la loza, ya tú puedes ir lavando tu ropa, ya tú puedes tender tu cama y eso va haciendo el proceso y eso es un crecimiento, pero no le puede uno a un bebecito poner una carga que él no lo va a poder hacer. Exactamente lo mismo sucede en la vida espiritual, es un desarrollo, pero lo más triste es que después de que pasan los años, entonces el bebecito de 30 años no sabe ni tender la cama, no sabe ni cómo calentar un tinto, porque pobrecito cuidado se quema, porque es que es el niño de la casa. No, mis amados, o sea, hay que ser muy congruentes, hay que ser muy lógicos, digamos, de sentido común. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Hay un desarrollo, y digamos que la iglesia está estructurada para que en la medida que nosotros vamos aprendiendo y vamos cumpliendo algunas etapas, vamos avanzando. Hay que ir desarrollando poco a poco de una manera saludable. Escúcheme, porque es que ese ha sido un problema en muchas de las iglesias. Que llega una persona y sí, tiene dones y talentos y una lo ponen a liderar, lo ponen a hacer una cantidad de cosas y esa persona es un inmaduro espiritual y entonces reproduce su inmadurez a otros y comienzan los caos en las diferentes iglesias, en los diferentes grupos. ¿Por qué? Porque son personas inmaduras, por eso la Biblia dice no pongamos neófitos, tiene que tener un proceso de madurez y eso es muy bien importante. El mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 1, verso 1 en adelante, hasta el verso 3 más o menos, y habla de lo que es la estructura del ciclo de desarrollo de un árbol, que es lo que Dios ha venido haciendo con nosotros. Pasamos de la etapa a la raíz, pero estamos comenzando a crecer. Y la Biblia lo menciona de esta manera, Salmos capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice la Escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y noten lo que dice, aquí está. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los hombres somos como los árboles. Entonces queremos nosotros tomar este cuadro bíblico y aprender cómo es el desarrollo de un árbol, para que eso mismo, a ver cómo lo implementamos nosotros, para que este grupo naciente, esta iglesia que Dios nos ha comenzado a
a mostrar la estructura de la iglesia y nos está guiando paso a paso, cómo comenzamos, que tú eres parte, tú eres protagonista de todo eso. La iglesia es nueva, digamos, esto es algo nuevo que nació y todos somos los fundadores, digamos, Dios es el que la establece y nosotros todos somos los miembros fundadores de esta nueva congregación que Dios está estableciendo en este tiempo. Y eso ha sido bien bonito. Entonces tenemos que hacer las cosas bien, al derecho, en orden, porque Dios es un Dios de orden. Muy bien. Y en cada etapa entonces demanda compromisos. Y los 4 pasos que uno ve en un árbol, ¿cómo lo aplicamos nosotros entonces en la iglesia, en lo que Dios está haciendo? Lo primero que hicimos, si ustedes recordarán, fue echar raíces. Ese echar raíces más o menos equivale a que ustedes hubiesen visto paso a paso y al escuchar cada uno de los mensajes y al estar hoy acá, quiere decir que se identificaron cuando vimos todo lo que tiene que ver con lo que nosotros creemos y todo lo que hablamos del nuevo nacimiento y ya lo que ustedes saben. Y si están acá es porque ustedes dicen, yo quiero ser parte de este grupo. Porque ninguno está forzado, ninguno está obligado. Si ustedes voluntariamente hoy se conectaron y están aquí con nosotros y han venido siguiendo cada uno de los mensajes y están en la iglesia, quiere decir que ustedes han adquirido un compromiso de decir, yo quiero ser parte de esto. Yo quiero ser un miembro más del grupo y eso es lo que se conoce como la membresía. Demanda un compromiso con el señorío de Cristo. ¿Qué compromiso demanda entonces? ¿Qué fue el primer compromiso? De entender que nosotros estamos mal, que estamos en pecado, que necesitamos arrepentirnos y que pusimos al Señor, a Jesús, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Decidimos arrepentirnos, nacer de nuevo y eso ya hizo que ustedes tuviesen un compromiso, no conmigo, no con la congregación, sino un compromiso en primera instancia con Dios. Demanda compromiso. Señor, tú eres el Señor de mi vida, yo quiero entregar mi vida. Ese es el primer compromiso y es el echar raíces, que es la etapa que acabamos de terminar recién. En la etapa que estamos comenzando nosotros es una etapa que es la madurez. La madurez. Por eso es el título de esta serie, cómo adquirir esa madurez espiritual. Es comenzar a crecer. Ya tenemos raíces, ahora comenzamos a crecer hasta el punto que tengamos un tronco bien fuerte. Allá tenemos que llegar. Obviamente esto también demanda compromiso con lo esencial para poder crecer. ¿Y qué es lo esencial? Que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Establecer a Cristo como el Señor de nuestra vida y comenzar a quitar muchas cosas de nosotros. Entonces ya tendríamos el tronco, que es lo que se persigue al final de esta serie. Tendríamos el tronco. Ahora, ¿qué viene? Ahora el tronco comienza a echar sus ramitas y a tener hojas. Esas hojas equivalen al ministerio, pero escúchenme por favor, el ministerio que cada uno va a desarrollar de acuerdo a cómo Dios te creó. ¿Sí? Tú no te vas a replicar a lo que diga el líder, a lo que como es el líder, entonces todos tienen que ser como yo, todos tienen que orar como yo. No, porque cada uno es una persona individual y a cada una el Espíritu Santo le repartió talentos, dones como Él quiso. Entonces tú vas a descubrir qué es para qué te hizo Dios. Y cuando tú descubres para qué te hizo Dios, que son las hojitas, entonces tú dices, bueno, yo soy para esto, para esto, para esto. Entonces cuando ya tú lo sabes, tú comienzas a desarrollar. Y entonces viene el cuarto paso, que tiene que ver el fruto. Fíjese que todo es el proceso con el árbol. El fruto, que es la misión de vida. Que es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en esta tierra? Ahora, con ese talento y don que yo tengo, voy a enfocarme en buscar y salvar a los perdidos. A llevarle el mensaje de salvación a otros. Ahora, Dios no demanda que esto sea de una vez, porque tú sabes, tú siembras la semilla y tú no puedes sembrar la semilla hoy y mañana llegar a ver dónde están los mangos si yo ayer sembré la semilla. No, tú sabes que tiene un proceso. Exactamente pasa con esto. Exactamente es en la vida espiritual. Es un proceso. Lo que pasa es que hay tiempo donde hay que dar fruto y hay otro tiempo donde hay que tener la formación y lo demás. Entonces el próximo paso para cada uno de nosotros, para ustedes, es comprometerse con la madurez. Todos estamos aquí porque ya estamos comprometidos con ser parte de este grupo y estar acá. Ya es el primer paso. Ahora es el segundo paso, comprometernos con la madurez. Se supone que nosotros ya nos sometimos al señorío de Cristo y nos hemos juntado como iglesia con una buena intención. ¿Cuál es esa intención? De desarrollarnos y crecer para parecernos a Cristo, ser seguidores de Cristo. Ahora, viene una pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es el compromiso que Él espera de cada uno de nosotros como miembros ahora para madurar y parecernos a Cristo? Ese es el paso que estamos dando nosotros, que vamos a comenzar a trabajar, que es la meta. La meta que Dios ha establecido para cada cristiano es el desarrollo de carácter, que seamos como Cristo.
La meta, mis amados, en este módulo que estamos estudiando es que nos parezcamos a Cristo, desarrollar nuestro carácter. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, a la altura del verso 29, permítame por favor lo leo en favor de ustedes, Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, aquí está, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Pablo está diciendo que nosotros fuimos conformados, fuimos llamados para que nosotros fuésemos hechos a la imagen de Jesús. Y se lo dijo a los Gálatas en el capítulo 4, verso 19, les dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo trabajaba mucho con las iglesias para que ellos se parecieran a Cristo cada vez. Y es lo mismo que Dios quiere en este tiempo. Entonces, nosotros lo que queremos en esta etapa de madurez, lo que queremos, digamos, trabajar mancomunadamente es para desarrollar el carácter como de Cristo, para manifestar el fruto de Cristo en nuestras vidas, para que la gente vea que estos tiempos que estamos aquí de formación están sirviendo y comencemos a mostrar lo que dice el mismo apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, verso 22 y 23, que ustedes lo conocen. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas dice la Biblia que no hay ley. En esta etapa vamos a aprender, y uno puede aprender mucho de la Biblia, y es lo que vamos a estar trabajando, para que tengamos muchos argumentos, muchos conceptos claros. Vamos a estar enseñando mucha Biblia, compartiendo mucho conocimiento. Aún se va a enseñar cómo estudiar la Biblia, para que ustedes mismos puedan sacar mayor conocimiento de lo que está escrito en la Biblia. Y esto lo vamos a hacer dentro de este proceso. Pero quiero decirles lo siguiente, para poner siempre en la balanza el equilibrio. El conocimiento solo es vano. Es vano. O sea, no vale de nada todo lo que tú y yo podamos aprender si eso no está cambiando nuestra vida. Si lo que tú estás aprendiendo aquí en la sala, si lo que tú estás aprendiendo a través de cada mensaje, no está cambiando tu estilo de vida. Si no está cambiando tu forma de pensar, si no está cambiando la forma en que tú estás viendo al mundo. Yo no sé, yo ya hoy veo el mundo diferente a como lo veía antes. Ya el mundo no es mi amigo, ya mi enfoque no es el mundo, ya no es correr como el mundo nos hacía correr, ya mi centro, mi objetivo, mi mirada está puesta en otras cosas. Entonces, de nada sirve este tipo de lecciones, este tipo de formación, si nosotros no tenemos un cambio en estilo de vida, si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar. Pablo se lo dijo a los Corintios, en el primer libro de Corintios, capítulo 8, verso 11. Recuerde que una iglesia que tenía mucho conocimiento, pero eran muy desordenados, eran muy carnales todavía. Y Pablo tiene que escribirles a ellos. Y les dice en 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y fíjense bien, que es bien interesante entender esto, que estos mismos corintios tenían mucho conocimiento, según lo que dice aquí el apóstol Pablo. Todos tenemos conocimiento, pero eran sumamente carnales, eran sumamente inmaduros. Es decir, tenían mucha formación, mucho conocimiento, mucha letra, pero eran carnales, eran inmaduros. Por eso el mismo apóstol Pablo les escribe en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 en adelante, les dice lo siguiente. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y dice el apóstol Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y más triste, dice, y no sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Fíjense esto, mis amados, y tenemos que este pasaje revisarlo en nuestras vidas. Fíjense que nosotros ya tenemos que estar en otra etapa. Nosotros no podemos seguir con los mismos pensamientos carnales ni vivir como la gente del mundo, porque somos diferentes, porque Dios nos está formando. Y no podemos nosotros seguir recibiendo información, pero sigues con celos, sigues con enojo, sigues con gritería, sigues haciendo las mismas cosas que hacías antes. Sigues con falta de confianza en Dios. Una de las características de un cristiano genuino y verdadero es que se entregó completamente a Dios. Señor, que se haga tu perfecta voluntad, porque conoció la soberanía de Dios, porque sabe que Dios está contigo. Y entonces, ¿para qué te preocupas más? Cuando la Biblia dice que por nada estemos afanosos.
Sin embargo, queremos nosotros ser muy carnales todavía, muy en nuestra carne, muy a nuestros sentimientos, y tenemos que desarrollar más nuestra parte espiritual. Entonces noten en estos pasajes que hemos leído que el conocimiento no es garantía de madurez espiritual. ¿Sí notan eso? Que por el hecho de que tú tengas mucho conocimiento o lleves muchos años en una iglesia, no quiere decir que tengas madurez espiritual. Los dos no son iguales, no son iguales. No quiere decir que como tengo conocimiento tengo madurez. No, hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero no son maduros espiritualmente. Caso contrario, escúcheme, hay personas que recién están llegando a la sala, que recién están llegando a los caminos de Dios, pero toman un pasaje y lo viven. Esas personas van creciendo mucho más rápido que otros. Fíjense entonces que el crecimiento depende también de la actitud nuestra, de qué tanto nosotros obedecemos la palabra y caminamos en esa palabra. Dios nos dio la Biblia, escúchenme por favor, Dios nos dio la Biblia para cambiar nuestras vidas de una manera muy práctica. Cuando tú ves la Biblia, tú ves que los principios que están ahí son muy prácticos. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, segunda Timoteo, capítulo 3, es un pasaje que tú conoces, versículos 16 y 17, seguramente que lo has leído o lo has escuchado. Y dice la escritura, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, nota, meta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay nada malo con enseñar la Biblia, no hay nada malo con estudiar la Biblia, al contrario, es la base que nosotros tenemos. Pero escúcheme lo que les voy a decir. Pero nosotros debemos estar muy atentos a la voz de Dios en toda enseñanza bíblica, porque es que yo te estoy dando unas palabras y yo te estoy diciendo unas cosas, pero el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón. Yo te estoy diciendo cosas, no te estoy nombrando, pero el Espíritu Santo dice, eso es para ti. Tú tienes que cambiar en eso, tú tienes que mejorar en eso. El Dios te está hablando. O sea, yo doy unas palabras, pero el Espíritu Santo va y toca el corazón. Y la misma palabra que yo doy, este mismo mensaje que yo estoy dando a un grupo que estamos aquí reunidos, más de 30 personas en la sala conectados, si nosotros preguntásemos qué habló Dios, a cada uno le habló de forma diferente, porque esa es la manera que Dios está hablando. Entonces, una cosa es la enseñanza de la palabra, la lectura de la palabra, pero tenemos que estar muy atentos a la voz de Dios en cada enseñanza, porque así es como Dios comienza a cambiar nuestras vidas. Dios nos redarguye, Dios nos va corrigiendo, Dios nos da instrucciones de cómo hacer las cosas correctas, que es lo que se llama la justicia. Y entonces aquí vemos también que Dios habla, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que Dios lo que quiere es llevar a cabo su obra, pero para eso nos está preparando. Y eso es lo que el Señor está haciendo. A través del estudio de la palabra va preparando nuestros corazones. El libro de Efesios, en el capítulo 2, a la altura del verso 10, dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Buenas obras, mis amados. Lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros estamos estudiando, es para que seamos mejores. Seas mejor padre de familia, mejor madre de familia, mejor esposo, mejor esposa, mejores hijos, mejores empresarios, mejores cristianos. Eso es lo que Dios está haciendo. O sea, no tiene sentido que nosotros recibamos información y sigamos siendo los mismos. Tiene que haber un cambio, una transformación. La formación que Dios está dándonos es para que hagamos buenas obras. Por eso es lo que estudiamos ayer de Efesios capítulo 4, verso 11 al 13, que Dios constituyó los diferentes ministerios a fin de preparar a cada uno de nosotros para la obra del ministerio. Ahora, si queremos ser aprobados delante de Dios, tenemos que usar bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de Dios. Pero para poderla usar, tenemos que conocerla bien, y es lo que estamos haciendo. La conocemos, pero no nos quedamos con el conocimiento, sino que la vamos viviendo, que fue lo mismo que le escribió el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15, le dijo: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar la palabra. Este es un llamado, mis amados, en este tiempo, para usar la palabra de Dios. Nosotros no quisiéramos ser un grupo, ni quiero que nos tilden o nos etiqueten diciendo, allá estudian mucho la palabra de Dios. Y qué bueno que digan eso. Pero más lindo que diga es, allá las personas que están en la sala están siendo transformadas. Sus vidas están cambiando.
El ir en esas mañanas, esas madrugadas, a estar escuchando, a adorar a Dios, luego escuchar la palabra de Dios, escuchar el consejo, les está ayudando porque sus vidas están cambiadas. Que nuestra familia, después de que salimos de nuestro lugar aquí, de este lugar de encuentro, vean que nuestras vidas están cambiadas. El libro de Hebreos, en el capítulo 5, a la altura del verso 11, dijo lo siguiente. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que y aquí está nuevamente, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El uso, ese es el énfasis que el Señor está hablando en esta hora. El uso, toma la palabra, usa, aplica, vive la palabra de Dios. Y Dios quiere que nosotros respondamos a lo que conocemos. Repito, Dios quiere que nosotros respondamos a lo que conocemos. Eso que tú conoces, eso que tú estás aprendiendo, responde con hechos. Que si la Biblia dice, no hagas esto, no lo hagamos. Que si la Biblia dice, es mejor hacer tal, hagamos lo que Dios dice. Quiere que nosotros hagamos lo que la Biblia nos dice. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Santiago, en el capítulo 1, verso 22, dijo lo siguiente. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo que oidores. Engañándoos a vosotros mismos. Pues te estás engañando. Simulamos que somos cristianos, pero ¿para qué nos engañamos? Engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, escúcheme, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Por eso es que nuestro estudio de la Biblia no es una búsqueda simplemente de información teológica, que solo desafía nuestra mente a ver qué tantos versículos te aprendes, a ver un concurso, a ver de qué sirve que tú te sepas tantos versículos. Eso puede ser interesante conocer la Biblia, sí, pero es mucho más interesante cuando tú te sabes versículos y vives esos versículos. Y esta es la forma del proceso. Es decir, el hecho es que conocer la verdad implica también, escúcheme por favor, implica también obedecerla y practicarla. Conocemos la verdad, ¿para qué? Para obedecerla y para practicarla. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, que es nuestra autoridad final. Y siempre eso exige sumisión, que es los temas que trabajamos los días domingos. Sumisión y obediencia. ¿Sumisión a quién? A lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Así es como Dios va transformando a través de la Biblia. Así es que una vida se ve transformada. Eso no solamente por leer, porque esto no es por método de Indopedia y yo leo y ya. No. Yo tengo que leer la Biblia para mirar a ver qué tesoro saco ahí para la aplicación personal y comienzo a vivir eso. Dios dice algo, y es que tenemos que responder con acción, con obediencia, mis amados. Lea la Escritura, estúdiela y busque oportunidades para aplicar lo que aprende. Repito, lee la Biblia, estúdiala y busca oportunidades para aplicar lo que aprende. Lo que queremos lograr entonces en esta etapa es una transformación. Transformar, que nuestras vidas sean transformadas. Es una metamorfosis que Dios va a hacer en nuestras vidas. Que fue lo que el apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 12, en los primeros 2 versículos. Les dijo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos con sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, es decir, no se haga como, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y termino diciéndole lo siguiente. Nosotros queremos llegar a ser como Cristo. ¿Cuántos quieren llegar a ser como Cristo? Levanta tu mano. Yo quiero llegar a ser como Cristo. Me falta mucho, claro, pero estamos todos en esta carrera. Tenemos la intención, por lo menos, y eso ya es un buen comienzo. Queremos llegar a ser como Cristo.
Porque si nosotros somos lo que debemos ser, entonces todo lo que nosotros hagamos van a ser buenas obras. Si nosotros decimos, yo quiero parecerme a Cristo, entonces todo lo que tú hagas, como te quieres parecer a Cristo, todo lo que tú comienzas a hacer es bueno. Y entonces vendrá, escúcheme por favor, vendrá de una forma natural el fruto. Se va a evidenciar ese fruto externo de lo que tú estás haciendo internamente. Por eso es que es bien importante poner primero el ser, la transformación interna, para luego el hacer. Estamos siendo transformados aquí. Estamos aquí en una forma muy personal, muy privada, formándonos, para formar nuestro ser. Dios, a través de la palabra, está formando nuestro ser. Cuando nuestro ser está formado, entonces lo que nosotros hacemos evidencia lo que estamos haciendo aquí. Y tiene mucha congruencia con lo que el Señor Jesucristo dijo. Que lo que nosotros hagamos en lo secreto, Dios lo recompensará ¿cómo? En público. Por eso el énfasis de la Biblia y de la vida cristiana, de lo que el Señor hace e hizo en las vidas de cada persona y sigue haciendo con nosotros, es transformando nuestro ser, para que luego se evidencie con nuestro hacer. Cuando una persona o un grupo en particular se centra más en el hacer sin tener en cuenta el ser, entonces es lo que se conoce como un legalismo. Hacer, que te vean, pero el ser por dentro está destrozado, está lleno de pecado, está lleno de maldad. Dios hace lo inverso. Dios primero trabaja en el ser para que luego se manifieste en el hacer. ¿Cómo maduramos entonces? ¿Cómo logramos esa transformación? ¿Cómo logramos ese crecimiento espiritual? Es lo que comenzaremos a ver mañana a través de un desarrollo de hábitos. Y vamos a estudiar a partir de mañana cuáles son esos hábitos que nos llevan para nosotros ser transformados, ser madurados y parecernos más a Cristo. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Gracias por tenernos en cuenta, Dios, en esta formación. Gracias por la misericordia, gracias por los recursos que nos has dado. De cierta manera, si todos estamos aquí en la sala conectados es porque tú nos has provisto de una herramienta como el Internet hoy en día. Y es un privilegio, Señor, y te damos muchas gracias. Estamos en una casa, estamos en la comodidad de nuestro hogar, estamos en una silla, estamos en una mesa, estamos en un escritorio, estamos en una cama. Cualquiera que sea el lugar donde tú estás en este momento, dale gracias a Dios porque Dios te ha provisto de eso. Tienes salud, tienes vida. ¿Tú te imaginas cuántas personas en este momento estarían en un hospital o están en un hospital deseando querer estar en una reunión escuchando de Cristo, escuchando hablar de Dios, pero no puede? ¿Cuántas personas están privadas de la libertad? ¿Cuántas personas están lisiadas físicamente? Y tú tienes absolutamente todo hoy. Sin embargo, pareciese que fuésemos los más miserables, porque nos olvidamos de todas las bendiciones que Dios en su misericordia nos ha dado. El domingo Dios nos da un mensaje, para que si tú no lo has escuchado, lo puedas escuchar. Y entre las cosas que Dios nos decía es, aprende a darle gracias a Dios. Ten una actitud de gratitud hacia Dios por todo lo que Él ha hecho. Si alguno dice es que yo no tengo plata y tengo mucha crisis económica, no hagas reparos en eso. Entiende que tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, que Dios ha perdonado tus pecados, que Dios te ha dado la vida eterna, que eso no tiene ningún precio. Dios te quitó esa carga de pecados. Tú eres libre en Cristo Jesús. Dios te quitó toda atadura, Dios te quitó toda cadena de opresión que tenías. Tú eras un esclavo, pero en Cristo Jesús ahora eres libre. Y eso te da la fortuna de tener las riquezas, como la Biblia dice que nos ha enriquecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tú vas a poder gozar de las bendiciones de Dios en la eternidad. Tú vas a poder estar junto conmigo ahí sentados con Cristo Jesús en esos lugares celestiales. ¿Cuánto podríamos dar por eso? No hay un dinero en esta tierra que pueda pagar todo lo que Dios te ha dado. Dale gracias. Señor, gracias porque tú nos has escogido para que nosotros seamos tus discípulos, para que seamos embajadores tuyos en esta tierra, para que nosotros seamos un testimonio vivo, para que seamos esas luces que iluminen, Señor, en este mundo tan macabro, tan perverso, tan depravado, pero que tú nos has escogido, nos has sacado para que nosotros seamos diferentes y podamos ayudar a muchas personas que hoy no tienen una respuesta en sus vidas, pero que ya tú nos diste claridad para dónde vamos. Aún nuestro cuerpo va a ser transformado, tendremos un cuerpo glorioso, un cuerpo que no se va a desgastar. ¿Y cuánto vale todo eso? Son riquezas que Dios nos ha dado. Sin embargo, pensamos que
que porque no tenemos tal vez para suplir algunos gastos, entonces somos miserables, pobres, fracasados o arruinados. No, mis amados, debemos ser el pueblo más feliz, debemos ser el pueblo más contento, porque tenemos ese Dios maravilloso que está con nosotros y que Él nos sigue respaldando. Ahora nos está llamando para que nos parezcamos a Él, para que seamos esos cristianos genuinos y que mostremos el carácter de Él, que cuando la gente nos vea sea una réplica de Jesús en esta tierra. A eso estamos apuntándole. Allá queremos llegar, Señor. Te damos muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.